Hola Buscaglorias, bienvenido una vez más a otro vídeo de tu canal Grande Worlds. Yo soy Acero y hoy te traigo otra entrevista más de la serie Buscando Gloria y hoy nos acompaña nuestro genial compañero y pieza importantísima de la comunidad de México. Sin más, vamos con ello. Hola, hola Buscaglorias, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde nos vea. Hoy seguimos con otra queridísima entrevista a nuestra genial comunidad de hispanoparlante de Warhammer Underworlds y hoy nos acompaña nuestro queridísimo y conocidísimo compañero Alejo. ¿Qué tal, Alejo? Buenas, no sé si conocidísimo, pero muy contento de que me invitaras a ser parte de esta serie de entrevistas. Así que muchas gracias. Un auténtico placer teneros a todos por aquí. Y como he dicho, va a ir saliendo mucha gente por la palestra. Así que váyanse preparando. Qué bueno. Que tiemble la gente. Muy bien. Pues nada, yo creo que vamos a iniciar un poquito, ya que está llegando la gente. Ya estamos por aquí viendo algunos viendo el stream. Ya saben, recuerden que pueden intervenir en el chat, pueden preguntar lo que quieran, pueden opinar lo que quieran, y estamos aquí para coordinar un poquillo lo que es la entrevista. Entonces, todos ustedes están súper invitados a ser parte de la propia entrevista. Así que, por favor, no sean malitos, como dicen aquí en México, y interactúen, ¿no? Si gustan o como ustedes prefieran. Bueno, vámonos ya aquí con el meollo de la cuestión, vamos con la chicha, vámonos con la carnaza. Alejo, queridísimo compañero y de corazón, te lo digo, somos vecinos prácticamente, somos de la misma, estamos viviendo en la misma ciudad, somos parte de Undercooks, del club Undercooks, un club exclusivo de Warhammer Underworlds, de unos frikis tremendos que nos juntamos aquí en San Cristóbal de las Casas y conocidísimo por parte de toda la comunidad, no solo por lo bien que juega este fenómeno de la estrategia, sino también por todo el trabajo que está haciendo por la comunidad, por unir y por hacer que crezca todo el mundillo, ¿no? Entonces, Alejo, por favor, cuéntanos un poquito de tu bagaje, de tu historia. De mi historia. Ajá. Pues bueno, pues soy parte, sí, de la comunidad de México, pero no soy mexicano, soy de España, nacido en Madrid, pero por temas de trabajo y de pues, cómo he encaminado mi vida laboral, pues llevo ya, creo que son 7 años en Latinoamérica, trabajando en ONGs de derechos humanos. Y bueno, pues desde hace 3 años y medio que estoy en el sur de México, en Chiapas, ¿no? Y bueno, pues traje el friquismo conmigo a esta parte del mundo y muy feliz de que hubiera la tienda Cucaramacara Comics, ese lugarcito donde me encontré un poquito, puedo seguir siendo un poco yo, aquí tan lejos de mi casa. Y nada, pues di con un montón de gente, entre ellas Acero, que pues también juegos de mesa, estrategia y demás, y esta es un poco mi historia, no sé. No, y al final, esto ya ves que es muy distendido, vamos a estar viendo por aquí, ya tenemos a nuestro queridísimo Jaro, que nos está preguntando, ¡un Alejo! Un saludito, Jaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero de equipo del Nations. Nada, pues como te iba diciendo, Alejo, ya sabes que va a ser muy distendido. Al final, pues va a ser una charla más entre varios amigos, más que casi una entrevista, ¿no? Entonces, vamos a ir a hablar un poquillo, si te parece. Pasamos un poquito a conocerte un poco más a fondo con respecto a tu experiencia con el juego, ¿no? O sea, cuando empezaste, qué te llamó las primeras partidas o las primeras horas, ¿no? de este juego, cómo lo conociste, ¿no? Todo esto. Si quieres, por favor, Alejo, compártenos toda esta... Vale, pues es curioso, creo. Pues yo me remito primero a cómo empecé yo en este mundo, ¿no? O sea, Si a quieres, mí sí. desde pequeñito, 7, 8 años creo, me apuntaron a clases de ajedrez
Y creo que ahí fue un poco donde yo inicié en todo esto de la estrategia y nada, yo era de esos clavados que con 8 o 10 años le regalaban libros de ajedrez de aperturas y se le ponía a estudiar y todo, ¿no? Y creo que ahora que está pensando ¿qué me va a preguntar Mateo en la entrevista? Dije, ¿de dónde vengo, no? ¿De dónde viene esta parte? Yo creo que ahora es un poco así también. Todo el tiempo que le he hecho a estudiar el juego y a ver las bandas y las cartas y la estrategia y tal, creo que viene también de ese Alejo de 10 años. Y nada, por el mundo friki, pues creo que empecé por Warhammer Fantasy. Y luego pronto nos compramos la caja de Blood Bowl. Y sí fue el juego donde más explotó todo, ¿no? Ahí, o sea, creo perdón que te corte, Alejo. viaje. ¿Cuándo fue que empezaste tú con el Blood Bowl y la caja de...? Pues me compré la caja inicial con mi mejor amigo, que también es de Asturias, por cierto. ¿Qué fue? ¿Qué tendríamos? 17, 18 años, algo así. No. Pero dejamos abandonado por el Fantasy otra vez. Y no fue hasta que empecé la universidad que nos empezamos a meter en torneos en Madrid, incluso organizarlos. Y viajé por toda España durante 2-3 años dentro del club los M-Corps, así M-Corps. llamamos a nuestro club, siempre con nombres raros. Y hasta fuimos al mundial, al mundial en Ámsterdam, que fue, ni me acuerdo qué año fue, 2000 y pico, no lo sé. Pero bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque un día, en un viaje, como digo, soy de España, vine para acá y dije, tengo aquí demasiadas cosas de Blood Bowl y otros juegos, me lo voy a llevar para Sancris. Y llevé el Blood Bowl a la tienda. Juan, que es el dueño, que creo ya está en alguno de tus vídeos, pues le gustó mucho y decidió como apostarle más a Games Workshop y a las miniaturas, no tanto a las cartas. Nunca llegó a cuajar del todo, pero un día estaba yo en un viaje de trabajo regresando para Sancris y Alejo, mira que le estoy enseñando un juego a Aldo que está muy bueno, tienes que probarle, que no, yo no quiero nada con Games Workshop, no quiero nada, estoy enfadado. Yo soy de esa, pues claro, abandonó el Blood Bowl, ¿no? Entonces yo no quería saber nada. Y a los 2 días ya llegué a Sancris y nada, me citaron para enseñarme a jugar el juego. Yo estaba muy, no, yo no quiero, yo voy a aprender y ya. Y nada, a los 3 días ya estaba con mi cuarta partida en tablero, ya buscando para cómo conectar por internet, descubrir la liga de Caramés, me empecé a, bueno, todo un desmadre. Ahí con Aldo. Aldo, y queridísimo Aldo. Saludito y abrazo, compañero. Sí, con los compañeros en los inicios de aquí en Sancris. Y así fue un poco como llegué al juego. Sin querer, realmente había un bloqueo de mi parte hacia Games Workshop y bueno, y hay que comprar todas las cartas para ser competitivo, no vale. Muchos peros y al final caí muy profundo. Sí. Y cuéntanos, igual, bueno, aparte, mira, vamos a tener por aquí, dice nuestro querido Jaro o Big Angry Owl. Bueno, eso explica el intenso de Alejo, libros de ajedrez, ojito, ¿no? O sea, tan intenso que dejé el ajedrez para meterme al Go, que es un juego de estrategia aún más abstracto, mucho más complejo, y ahí también me metí a estudiar, o sea, sí, soy muy cuando me meto en algo es muy profundo. La verdad que todo el mundo que conoce un poquito a Alejo sabe la intensidad de este fenómeno, ¿no? Sabe que se pasa horas y horas dándole vueltas a los decks, mirando cartas, haciendo un chorro de cosas y de horas inmersas en este mundillo. Pues muy bien, Alejo, pues entonces cuéntanos, si no tienes problema, de qué es lo que te llamó más la atención de las primeras horas, de las primeras partidas, ¿no? ¿Qué es lo que te atrapó del Underworlds? Sí, me gustó sobre todo esta parte de que era una activación cada persona, ¿no? Uh-huh. Me recordaba mucho al ajedrez, me recordaba mucho Go, estos juegos que tantas horas he dedicado, que a diferencia del Blood Bowl, que es el juego que yo más horas he echado, como he explicado, uh-huh, donde tú haces todas tus activaciones con tus miniaturas, buscando el no cometer el error que genera el cambio de turno, ¿no? uh-huh. Aquí me gustaba mucho eso, que era 1-1. Entonces, claro, era un elemento táctico muy grande. Ya no es solamente pensar qué hago yo, sino qué va a hacer mi rival en la siguiente activación o dentro de 2. Entonces, dónde colocarme, cómo ir posicionándome en el tablero, qué activaciones hacer. Eso fue de las cosas que más me atrapó. Y la segunda cosa que me atrapó del todo fueron las Banshees. Esas miniaturas. O sea, de esto cuando yo... No, creo que no quiero... No, voy a ver si alguna miniatura me gusta, ¿no? Y esto está en la página oficial de Games Workshop.
iba pasando banda por banda y cuando vi las Banshees, que yo pues soy de muerte, desde Fantasy soy de muerte, esas miniaturas me volvieron loco. Sí. Este dinamismo y todo, y fue como, wow, quiero esa banda. Ujú. Y creo que fue esas dos cositas, ¿no? Y creo recordar que gané la primera partida, entonces también estaba muy bien, pero creo que fue ese punto, ¿no? De alternar las activaciones y todo esa complejidad que ve muy rápido que había en el juego. Dije, ok, esto me gusta. Pero digamos que, o sea, todo el tema, como dices, los turnos, ¿no? Están ahí similar al ajedrez. Y obviamente también las miniaturas, ¿no? Lo que es el lore, ¿no? De Warhammer. Ya, obviamente que ya conocías un poquito de antes, ¿no? No sé si conocías ya previamente, antes del Underworlds, no sé si conocías ya Age of Sigmar, o era tu primera incursión en Age of Sigmar. No, era la primera. Sabía que existía y dentro de mi malestar y mi odio a Games Workshop, para sacar los dineros, mira, se han inventado un nuevo juego, han hecho las miniaturas más grandes, han cambiado todo, ¿no? Es como, Sí. ¿no? Pero no, nunca me interesé. Yo era Blood Bowl y jugar a meter touchdowns y la verdad que el lore nunca me interesó mucho. Yo soy muy de la estrategia, muy de la táctica, no tanto de la historia y todo esto. Ok. Porque está preguntando, Jaro, que qué jugaste en tu hastío de Games Workshop, ¿no? Es lo que estabas diciendo, ¿no? Habías empezado, habías dicho que habías comprado una caja de Fantasy. No. ¿De qué era? No, o sea, Lo empezamos con Blood Bowl. Ajá. Bueno, es que realmente es aún más raro. Empezamos comprando 40.000. Oh, Y uno de mis mejores amigos en la actualidad llegó un día a una tienda y se echó las manos a la cabeza. ¿Qué hace jugando Eldars Oscuros contra Skavens y contra Elfos Oscuros a la vez? Es que no sabemos jugar, ¿no? Digo, ¿cómo mezclas Fantasy y 40.000? a la madre. Y entonces yo empecé con 40.000 realmente, empecé con 40.000 y luego me pasé al Blood Bowl. Okay. De Fantasy lo que tuve fue Condes Vampiro y Reyes Funerarios, que tendré por aquí los códex todavía. Vale. No, pues mira. Sí. Estupendo. Bien, bien. Pues nada, entonces la verdad es que llevas un buen tiempo, ya unos cuantos años con nuestro queridísimo Ian, bueno, el dicotomías, ¿no? De Games Workshop. Yo también tengo que admitir que empecé hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Tengo ahí en España olvidados mis queridísimos guerreros del caos y mis lobos espaciales de 40.000, que ese sí tenía un buen ejército. No sé, no me acuerdo de cuántos miles puntos tenía, pero yo tenía un buen ejército ya. Pero bueno, yo igual también me quedé un poquillo asqueado y también pues tengo que agradecer a este melón que tenemos aquí, a este y a Aldo, que también fueron los que me metieron, los dealers, que me metieron en esta pinche droga que es Warhammer Underworlds, ¿no? Así que, por un lado, muchas gracias, y por otra... Al punto que tienes un canal ahora de Twitch y de YouTube. O sea, tú has ido a otro nivel ya, Sí, mucho más sí. de otros. No, la verdad es que tener tiempo libre es peligroso. Es peligroso porque al final mira lo que suele pasar. Uno que quiere hacer algo por la comunidad y mira lo que termina saliendo. Pues sí, lo que está. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más a este punto, Alejo, estas primeras experiencias de juego, o ya pasamos a otra parte. Ok. Muy bien, pues yo creo que sí. Recuerdo jugar con la caja inicial, con cacería, y que me mataban al líder siempre, ¿no? O sea, el primero me mataban al líder y, no me gusta esta banda, y ahora es de mis bandas favoritas, lo que hace entender el juego sí. Y saber jugar un poquito más. La verdad. Skype está muy fuerte últimamente, pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, si te parece. Pero la verdad es que creo que, por lo menos aquí en la Comunidad de México, la cacería Skype es una banda muy amada, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, pues yo no se ve mucho en torneos, pero recuerdo cuando empezamos el chat de WhatsApp de México, hubo varias personas que dijeron, yo juego cacería. No sé si es porque es banda inicial de la caja Season 3, pero recuerdo por ejemplo Mario, que también le gusta mucho la cacería, y creo que las minis son bestiales. O sea, la mini del líder de Skaez para mí sigue siendo de las mejores, sí. Hasta tal punto que me daba miedo pintarla y le encargué a nuestro amigo Aldo, que es un excelente pintor, que me la pintara porque me daba miedo tocarla, me daba miedo. Mira quién se aparece por aquí, nuestro queridísimo Pablete. ¡Paisano! ¿Cómo estás, paisano? Pues sí, la verdad es que Aldo, chapó, ya sabemos que todos los que somos de Undercooks y la lejanía, porque ahora mismo tienes que contarnos que también una de esas bandas están viajando transoceánicamente.
Sí, pues ahora estoy de visita a mi familia en Madrid y pues me traje 2 banditas, entré a la cacería ¿Mm? y estuve jugando con ella el otro día y con unos amigos que están a punto de abrir un canal de Twitch y de YouTube, así que quizá en un futuro hay un par de partidas con mi cacería por ahí. No sé si saldrá o no, pero al menos la grabaron. Sí, sí. Ojito, ojito, porque el otro día creo que iniciaron, ¿no? Iniciaron el otro día a streamear. Justo. No me acuerdo, una disculpa. Cutre TV o Cutre Televisión o no sé cómo es. Permítanme, no quiero dejar de pasar esta oportunidad. Quiero mencionarlos porque va a estar súper, súper entretenido. A ver, tenemos por aquí. Era. Porque va a estar. Uy, a ver, perdón. Bueno, es que ahora mismo tengo un chorro de gente siguiendo aquí en Twitch, entonces no lo voy a poder. Si quieres, igual vete chismeándolo tú, Alejo, porque es importante Va. también que la gente conozca, ¿no? Que hay más canales, hay más contenido. Y por cierto, también hay que decir que Pablete, que está aquí en el chat, también tiene su canal de YouTube y Twitch. Así que por favor, síganlos, consuman contenido digital y denle el follow y el like. Va. Pues eso, como íbamos diciendo, la banda de cacería de Skyz, la verdad es que aquí en México es una banda muy amada porque hay muchísima gente que en el chat nacional pregunta por la banda y son abiertos, abiertos amadores de esta banda, ¿no? Dicen, es que me encanta, me encanta. No está tan fuerte, ¿no? Últimamente. Ujú. No ha sido, digamos, esas bandas de tier S o tier A, pero se ven, por lo menos en el formato digital, se ven mucho, 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 ¿no? Ujú. Entonces, ahí la verdad que también es una banda, hay que decir que es difícil de jugar, ¿no? Son miniaturas de 2, 3 vidas, salvo el líder, que defienden un poquillo así, ¿no? Normal. Y que se inspira cuando cargan, entonces imagínense, ¿no? O sea, es una banda complicada, pero bien, bien entretenida de jugarse. Muy bien. Pues nada, Alejo, yo creo que igual podemos pasar un poquito al siguiente punto, que es importante que también que la gente conozca un poquito más a fondo a nuestro queridísimo Alejo, que es un poquito que nos cuentes esos éxitos un poco personales dentro de lo que es la comunidad, ¿no? O sea, no solo torneos, que obviamente allá donde va el pinche Alejo nos tiene martirizados aquí en San Cristóbal porque no nos deja ganar. No solo eso, sino también que la gente conozca tu labor, ¿no? ¿Qué haces también por la comunidad? Porque no es poco lo que haces. Pues a ver, ¿qué hago? Pues a ver, yo tengo que explicar una cosa, y es que pues es eso, o sea, yo no soy de México, estoy muy lejos de mis amigos, de mi gente, de mi familia, y quiero pues estar bien, ¿no? Donde estoy. Entonces, esta parte del juego para mí es muy importante porque me conecta, ¿no? Y me hace feliz, o sea, pues como a muchos de nosotros, no creo que juguemos porque nos gusta quejarnos o llorar, ¿no? Porque Drepur está muy fuerte, sino porque de verdad el juego no nos hace feliz. Entonces, yo, como he explicado otra vez muchas veces, yo viví una temporada increíble con el Blood Bowl, ¿no? Con ese grupo de gente que hicimos muchas amistades y viajamos por muchos torneos, salimos mucho de fiesta en los torneos y jugamos muchísimo. Y quise como, bueno, venga, es una oportunidad de, vamos a intentar crear algo similar en México, ¿no? Y creo que por eso he venido con tanta fuerza, porque tengo algo en lo que me baso, que he vivido y que yo también construí y que me gustaría que estuviera, ¿no? Entonces por eso, pues jolín, me traje un montón de cosas de... Pues a Mateo le regalé una banda que me regalaron a mí a su vez, Sí, sí, para que él transformó a sus Magore, ¿no? Y, sí, sí, como y la idea era como traer mucho material para que el grupo pudiera salir, ¿no? Sabiendo que al menos en el sur de México, que para quien nos esté viendo y no conozca mucho, es uno de los estados más pobres y desiguales del país, de México. Entonces, claro, si gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de grandes ciudades, ya es un desembolso importante comprarte una banda, dos o incluso todas, pues en un lugar como Chiapas, pues es mucho más. Para que se hagan una idea, a nosotros las bandas nos cuestan unos 800 y ostras. pico pesos, que serán como unos 40 euros, algo así, ¿no? Y aquí, pues en Madrid, creo que es precio final 32, con descuento de preventa se quedan 20 y muchos. O sea, es un pellizco mucho más grande, ¿no? Entonces sabía que si quería construir algo,
pues me iba a tocar pues apostarle y poder dar pues eso, a la gente dar cositas para que pudiéramos jugar y que no dependiera únicamente de la economía, ¿no? Y, y creo que eso fue un paso, ¿no? Pues entre Aldo y yo, sobre todo, pues a ofrecernos para enseñar a muchísima gente en Sancris. Y actualmente pues tenemos un grupo de 8, 9, 10 personas que, jolín, llevamos por el 7º torneo físico en la tienda, que para mí es un sueño. O sea, recuerdo que el primero que organizamos Aldo y yo, al terminar el torneo yo estaba casi emocionado de decir, joder, lo que hemos logrado en cuestión de meses, ¿no? Y con una pandemia de por medio, fue increíble. La verdad que sí. ¿Qué más cosas hago? Bueno, con Aldo también hemos organizado torneos. Bueno, organizamos la liga, la primera liga online de México, que fue nada más abrir bueno, a los 2 meses de iniciar el chat de México. Y fuimos como unas 10 personas, una liguita de 2 grupos de 5 creo que fue, o grupos de 6, no, creo que fuimos 12. Y bueno, pasamos de no ser nadie a tener una liga de 12 personas, creo que fue. Entonces también fue muy muy bueno. Y ahí dimos el paso a torneos, que en principio yo soy un poco conservador, aunque pienso 5 pasos al futuro, pero me gusta ir poco a poco, ¿no? Y Aldo y yo intentamos sacar un torneo solamente para México, iba a ser gratis y todo. Y pues al final acabó participando gente de Colombia, Manu Caramés de España. Se acabó cobrando una inscripción y hubo de premio una banda. Bueno, se nos fue un poco, ¿no? Y creo que fue el primer torneo donde participó gente de varios países. O sea, fuimos 3 países participando. Y luego también con Aldo organizamos el torneo Hello Goodbye con un sistema un poco distinto, que este año pues ya anuncio que este año va a haber. La idea del torneo es un torneo de despedida, ¿no? Antes de que rote cada temporada. Entonces pues se puede jugar, bueno, cada participante se apunta con 3 bandas y hay un sistema de baneo previo, ¿no? Donde tú le baneas una de las 3 bandas al rival, tu rival te banea a ti y luego en secreto eliges, de las 2 que te quedan, eliges una. Entonces es algo distinto, no busca ser ningún torneo meta, pero es algo distinto una vez al año, ¿no? Entonces este año también la habrá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y pues qué más hago? Por ejemplo. ¿El qué? ¿Deckers? Ah, ya, pues nada, un día Pali que llegó diciendo que el chico de la página web de Deckers necesitaba apoyo con la traducción de las cartas y que si los españoles, bueno, los de habla hispana queríamos tenerlas, que teníamos que hacerlo nosotros, ¿no? Entonces un grupo de personas nos sumamos a un chat y ahí estamos, pues el grupo ha ido decreciendo poco a poco, pero ahí estamos, ¿no? Yo también participo metiendo todos los datos de las cartas en español en un Excel para que eso se manda luego a este chico italiano, pero como yo somos otras personas, ¿no? Está Palique, está Oscar y somos los 3 más activos ahora mismo, ¿no? Desde ahí sí, perdón que te corte, pero desde ahí tenemos que agradeceros a todos porque prácticamente yo creo que la inmensa mayoría utilizamos Deckers, me incluyo, y la verdad, Oscar, Palique. Y para ti, la verdad que nuestro queridísimo apoyo. La verdad es que es una chamba que sí, son como los héroes encubierto, ¿no? Al final hay mucha gente trabajando por la comunidad de una manera completamente anónima y sin ningún tipo de remuneración, ¿no? O sea, gracias. Sí, pues es parte, ¿no? De seguir construyendo. Y, por ejemplo, yo no lo uso, yo casi todo lo uso en inglés, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente que prefiero en español y dije, pues mira, me pongo un podcast, me pongo un vídeo, voy picando datos mientras y realmente no se tarda tanto. Pero bueno, me alegra que sí que haga un uso importante para la comunidad. Sí, la verdad que al final es granito tras granito y al final gracias a todo ese trabajo yo creo que es cuando estamos viendo casi actualmente, ¿no? O la última temporadita, cómo está creciendo la comunidad, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Es una maravilla. Sí, ahí estoy súper contento. Pues tú sabes, hay ideas grandes detrás que ojalá salgan dentro de no mucho, pero y como siempre habíamos hablado, o sea, que tanto es un sueño nuestro o mío, o que soy el que más está ahí detrás, sino que de verdad la comunidad va para allá. O sea, al final estamos jugando el Mundial y hay 2 equipos de México. O sea, bueno, somos 9 más Valgur, ¿no? Que está ahí como colombiano y como... Mexicano. Pero bueno, mexicano de corazón.
Lo sabemos todo el mundo. Sí, de corazón, ¿no? Pero ¿quién nos iba a decir que vamos a tener 2 equipos de México y somos los 2 únicos equipos del continente americano, Así ¿no? es, Es así una es. pasada. La verdad es que sí. Y la Liga de Caramés, que ha juntado, ayer estuvimos justamente haciendo un vídeo, analizando un poco la liga. Fuimos casi 80 personas, más o menos, y más o menos estamos entre 10, Sí, sí, sí. 11, 12 personas de México, Fácil. y si sumamos LATAM, somos 3, 4 más. Ujú. O sea, vamos creciendo y cada vez vamos siendo un poquito más presentes. Sí. Tú mismo con tu canal, eres el único canal de Underworlds en Latinoamérica, junto con el de El Calabozo Criollo de Venezuela, creo, Ujú. que hace sobre todo unboxing y demás. Sí. Pues todo eso suma, ¿no? Y Sí. está muy bien que se vea que la comunidad de México y de Latinoamérica estamos muy presentes en el hobby. Sí, la verdad que al final, como decíamos, ¿no? O sea, todos los granitos, y como bien dices, ¿no? Cada granito cuenta y es una auténtica maravilla ver cómo está creciendo la comunidad. La verdad es que desde aquí, Total. mi corazoncito, yo creo que a día ver que se va sumando la gente al WhatsApp, o ver cómo van subiendo los viewers, o ver que hay un chorro de contenido, ¿no? Que van subiendo los compañeros. La verdad es que se te llena Una la pasada. cara de una sonrisa tremenda. Pues si te parece, mira, ha estado un poquito aquí activo nuestro querido chat. Desde aquí un saludito a Oxmanic. ¿Qué tal, señor? Muchas gracias por pasarte por el chat. También, obviamente, Jaro dice que qué triste lo de los precios de las bandas, ¿no? O sea, la verdad es que sí, todo el mundo que vivimos aquí en México y más los que vivimos en el sur, sabemos que hacer una inversión de 800 pesos, hostia, es que te puedes llevar Es- te puedes llenar la nevera, ¿no? Con eso. Entonces, cuidadito. La verdad es que es una buena inversión y desde aquí pues también decimos que sí, que al final es un hobby y nosotros por lo menos, yo me incluyo, que no estoy muy bien económicamente, me incluyo que yo uso muchísimo el formato digital y es donde realmente explotó mi capacidad de juego, gracias al formato Ujú. digital. Y luego también nos está escribiendo por aquí nuestro queridísimo Pablete, dice 2 equipos de México y haciéndolo de puta madre. Entonces, ahí está, ahí hay que decir que también 2 equipos de España, que ojito, también esperemos vernos así en las finales. Pero la verdad es que, como bien dices, Alejo, eh, increíble. Yo la verdad es que yo creo que fue un escalón que en cuanto vimos que salió el segundo equipo de México de la nada, desde aquí Total. un apoyo y un abrazo enorme a nuestro queridísimo Luink, el capitán del segundo equipo, que se lo echó a la espalda y se lo aventó esa organización y animó a la gente y lo están haciendo genial. Desde aquí te digo un abrazo y muchísimas gracias. Creo que fue en ese momento donde dije, wow, wow, cómo está tirando la comunidad, ¿no? O sea, increíble. Sí, 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 total. Entonces, la verdad es que, como decimos, desde aquí, muchísimas gracias a toda la comunidad por jalar de esta manera, ¿no? Por tirar para arriba de este mundillo y nada, como dice Alejo y como digo yo, pues es que se te llena la cara de una sonrisa tremenda, ¿no? De ver cada día cómo va creciendo y creciendo y creciendo cada día más. Sí, 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 sí. Y además que están volviendo los torneos físicos, ¿no? O Ujú. sea, bueno, otra cosa que estoy haciendo fue una propuesta a la comunidad y más o menos ha sido, pues, creo que a algunos nos interesa más que a otros, que es un ranking de México, ¿no? Hay un ranking, propuse un sistema y, bueno, se van contradiciendo los torneos online por un lado y los físicos por otro, y los físicos dependiendo de la ciudad. Ujú. Más allá de buscar quién es el mejor de México, porque es una tontería, porque habrá quien... Cuando el mundo esté bien, sin pandemia, en Ciudad de México nos triplicarán en Uf, torneos, entonces no tiene sentido. Es más era un objetivo de promover el juego organizado, ¿no? Que la gente se empezara otra vez a participar en torneos, que las tiendas pensaran, ah, mira, pues si organizo torneos y esto cuenta para un ranking y de pronto la gente se puede motivar un poquito más y no solamente va a llegar con cualquier cosa, sino que la gente va a hacer unos decks mucho más afilados y demás. Y ahí van, pues el ranking, ya que pensé que iba a tener muchos menos torneos contabilizados y pues estaremos ya en los 12, 14 sí, sí. torneos y ojalá en un futuro esté un poquito más informatizado porque ahora es todo en Excel, pero
Pero es otra cosita que, bueno, estamos probando en México y sí que me consta que hay gente que está interesada porque me escribe, me pregunta, oye, que... Porque también va no solamente el ranking por torneos, sino también por bandas, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces hay gente que a mí, por ejemplo, es lo que me motiva porque vengo del Blood Bowl. Yo quería ser la mejor amazona de España, nunca lo fui. Hay gente muy buena, pero sí que con las bandas que a mí más me gustan, pues sí que voy ahí como, pues elijo qué torneos voy con unas, con otras y voy pendiente a ver quién, mira, ahí... Por ejemplo, Mateo está el primero de México con Kainan, creo que está ¿A la el madre, primero sí? de México con Lagartos. ¡A la madre! Pues sí, sí. Sí, sí. Hay cositas así interesantes que se ven un poco los gustos de cada uno. Órale, no, pues sí. Desde aquí a todo el mundo, y sobre todo de México, ¿no? Porque la verdad que lo que es el ranking en sí es de México. Desde aquí a todo el mundo que organice torneos, manden la información o súbenla a Deckers para entrar en ese ranking. Por favor, porque al final es otra cosa más que suma y hace crecer más a la comunidad y que nos conozcamos todos más, ¿no? Sí. Y es otra, obviamente es otra de las cosas que hace Alejo. Otra de las cosas que hace Alejo por la comunidad, completamente gratis y para coordinarnos y para conocernos, ¿no? Entre todos. Para mí es salud mental. Poder echarle un rato a Underworlds y desconectar del mundo de México y de los derechos humanos y de todo lo que pasa allí. Me meto mis Excels y mis cositas y desconecto del mundo. Así que gratis, ¿no? Es casi mi autoterapia. La verdad es que, como decíamos ya en otras retransmisiones con nuestro queridísimo Juan, el propietario de nuestra grandísima sede, es al final lo que es el Cúcara es como nuestra cueva, ¿no? Nuestro refugio, ¿no? Donde nosotros podemos ser nosotros, ¿no? Es donde no nos da miedo soltarnos y explayarnos, ¿no? en lo que nos apasiona, ¿no? Y al final, pues Sí. esto se agradece, ¿no? Que al final, entre todos, yo creo que coincidimos mucho en tipos de gustos o formas de pensar o bueno, XXX, ¿no? Que al final, pues es lo que genera que esta comunidad siga creciendo y se nutra tan de buenas personas, ¿no? Total, sí, sí. Creo que aquí Oxmanic, que creemos, yo creo, por este comentario que estamos leyendo, me da que es Aldito, dice, cof, cof, primero con magos, primero con magos. Oxmanis es Aldo. No sé, Mira, a ver. tienen tantos nombres secretos por internet. Vamos a ver, ¿tú tienes por ahí a mano la clasificación? Porque podemos mirar a ver Sí. quién está el número 1 de México con magos. A ver. No, es Aldo. Pues, obviamente es Aldo. Obviamente ¿Cómo te lo paso? Nada, si quieres, vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque vamos a ir leyendo un poquillo de mientras, porque creo que podemos poner esta pantallita de aquí. Y Te mando por Discord. Ahí va, tienes. igual sí. Vamos a ir leyendo el resto por aquí. Dice Pablo Gorens, Pablete. Es que pensándolo fríamente, Ciudad de México tiene como 20 millones de habitantes, que es la mitad de España. Cuidadito, cuidadito. Que la comunidad de allá debe ser enorme. Pues fíjate que está en aumento, Pablo. O sea, la verdad es que la comunidad de allá está creciendo ahora a una velocidad brutal. Hay varias tiendas que están organizando bastantes eventos, que venden. Entre ellas Let's Play, que estuvieron aquí por el canal, anunciándose y también haciendo un resumen de nuestro queridísimo torneo Intercity Fest. La verdad es que es una comunidad que yo creo que para Games Workshop le hace muchos ojitos, ¿eh? Muchos ojitos, cuidadito. Dice Molineski, señor, ¿cómo estás? Gracias por pasarte. One more time. Dice, qué guapo, me alejo. Atentamente, Canito. Canito. Nuestro queridísimo Canito. Desde Chile, si no estoy mal. Así es, así es. Dice, qué envidia, macho, dice Pablete. La verdad es que, te digo, México en sí puede ser una auténtica bestialidad a la hora de montar sociedades o comunidades, ¿no? La verdad es que ahí seguro que Alejo coincide conmigo, porque vamos, está muy fuerte la comunidad aquí. A ver, yo me voy a pelear un poquito de mientras, porque vamos a ir un poquito, si te parece, Alejo, al punto siguiente, que sería empezar ya a hablar un poquillo cómo está unido, ¿no? Cómo está entretejido
estas comunidades de intertransoceánicas, ¿no? O sea, cómo está de España a México y toda Latinoamérica, ¿no? Obviamente, pues nos toca más España-México, porque obviamente es donde vivimos, pero obviamente vamos a ir a hablar un poquito de cómo ves tú, ¿no? Cómo inició esta unión, ¿no? De países. ¿Cómo ves tú el futuro, ¿no? de estas uniones? ¿Qué se puede sacar de provecho, ¿no? de todo esto? No sé, cuéntanos, Alejo. Pues creo que un elemento súper clave. Bueno, ha habido varios, ¿no? Ujú, Voy a intentar ir por orden. Creo que Martillo del Inframundo, al ser inicialmente el único canal que había de Underworlds de habla hispana, ujú, creo sí. que de algún modo nos unía, ¿no? Y justamente Canito decía, no, pues siempre me veía sus vídeos, ¿no? Ujú, Y, y creo que él lo pasaba a la gente de su comunidad en Chile, ¿no? ujú, Y creo que pues aquí en México también lo veíamos y seguramente que en otros países de habla hispana también, ¿no? ujú, Entonces creo que eso fue un punto importante. Yo consumo muchísimo contenido de Underworlds, no sé si diría todo, pero bastante, en inglés, en español y todo, y sí me sorprendía que el único canal era el de Martillo. Y creo que el otro elemento que vino a unir mucho fue la Liga de Caramés. ujú, La liga del año pasado, pues justamente coincidió cuando Aldo y yo empezamos a jugar y le dije, Aldo, que acabo de encontrar una futura liga online con un programa gratuito, ¿te apuntas o no? Y dice, venga, vámonos. Éramos novatísimos, pero novatos, o sea, no teníamos ni idea. Y había cada carta rota en Nightball que era una puta locura. Y ahí nos apuntamos, ¿no? ujú, Y creo que ahí fue el primer punto, creo, no sé si, creo que solo fuimos Aldo y yo desde México. Y creo que fue la primera vez cosita que hicimos interpaíses, ujú, así. Y de ahí fue ya como toda esta idea de organizar la liga en México, de hacer los torneos que iban a ser para México, pero que se acabaron sumando Silver, Caramés, Balgur, William, ujú. perdón, Neftalid. Está Entonces bien. como que seguimos uniendo países y fuimos como cortando fronteras. Ujú, Y creo que luego pues llegaron más canales de YouTube y de contenido, el canal de Discord de Iván, el Warp Games castellano, que también vino como a unirnos ujú. un poco Más todavía, varios sí. juegos en un solo canal. Ujú, Y creo que todo eso ha ido sumando, ¿no? Y bueno, ha habido grandes torneos, el primer Spanish Basal Class, ujú. que no es Spanish de España, sino Spanish por el habla hispana, Ahí está. que también participamos un montón de gente de México y de Colombia como mínimo. Ujú, Hubo el skirmish, o sea, cada vez. Y algo muy interesante es que los organizadores de los torneos de España, o sea, gente de España que está empezando a organizar torneos, ujú. cada vez nos tiene más en cuenta. O sea, Eso por es. ejemplo, las Freak Wars, que van a venir en menos de un mes, creo han puesto un horario que nos beneficia de algún modo a la gente de LATAM, Ahí porque está. si no nos iba a tocar jugar a las 2 de la mañana. Ujú. Desde Entonces, ahí, cada gracias, vez se sí. están dando cuenta que la gente de este lado del planeta, que también somos chidos, ¿no? Y también somos chéveres y que sumamos. Y que estamos ahí haciendo ruido y que estamos teniendo buenos resultados en torneos, ¿no? Ujú. Entonces está muy bien que nos estén pensando y creo que es una muestra de que hay muy buena comunidad. Sí, O sea, que hay mucho cariño y hay mucho interés de ver al otro como uno más de la comunidad, ¿no? Y eso me parece bárbaro. sí, la verdad que la última noticia de las Freak Wars, la verdad que hay que agradecer muchísimo a ese detalle que dices, ¿no? Que es que lo adaptaron, o sea, se organiza y está básicamente enfocado para España, pero lo organizaron para que la gente de LATAM también pudiésemos participar, que obviamente es muchísimas gracias desde ahí. Sí, Está, en este caso, si no me equivoco, está organizándolo Palique y Iván de sí, Wargames Castellano, ¿verdad? sí. Principalmente Palique, me parece, pero sí, también está Iván metido. El pobre Iván no le da la vida. No, no Desde le aquí, da. desde aquí un saludito que ya nos dijo que nos va a ver en diferido, que no puede ahora. ¿Quién está apagado? Tú ahora mismo no lo estás escuchando, Alejo, pero alguien nos ha apagado para escuchar la cantina. Ok, bailo entonces. Sí, sí, sí. Ahora lo verás. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí, Oxnimanic. Yo creo que sí, es Aldo, seguramente es Aldo. Y que te quería decir, al final pudimos poner la tabla
No lo he dicho, estamos pudiendo ver la tabla que está organizando nuestro queridísimo Alejo, que es la tabla mexicana de ranking nacional de bandas. Está súper, súper entretenida. Así que vamos a ver quién está aquí como rompemaldiciones de Stormside. ¡Oh, Dios mío! Cuéntanos, Alejo. Está Aldo, un valiente, que al último torneo vino con rompemaldiciones con páginas y dio un par de sustos, Sí. a los vampiros se los merendó. Sí, sí. Y está ahí con 5 victorias, 3 derrotas, 112. Claro, no hay otro más. Por ahora va a ser el mejor rompemaldiciones de México, pero quién sabe, igual alguien se anima. Sabemos que Link y que Mario son fervientes admiradores de esta banda. Así es. Quizás se animan. Oye, perdona que te corte, Alejo. Muchísimas gracias, Pablete, por esa suscripción con el Prime. La verdad es que muchísimas bueno. gracias. El otro día también Bueno. hizo lo mismo que nuestro querido Alejo. Desde aquí, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Y la verdad es que encantadísimo de cómo va el canal y la comunidad. Bien, pues estamos viendo aquí la tabla. No sé si quieres añadir algo así interesante o quieres mencionar algo que sea importante. Mira, por ejemplo, se me ocurre, ahí, Ojos de los 9, está nuestro queridísimo Saúl. Zarbaj está de primero, nuestro queridísimo Alejo, está primero con Zarbaj. Guardia Sepulcral está Alejo, también. Zundrik está Alejo, también. Pero eso es porque, mira, si te vas a la derecha, Ajá. donde los torneos contabilizados, Sí. ahí se ven todos los torneos que están siendo contabilizados, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué estoy yo y mucha gente en muchas bandas? Porque se ha contabilizado la liga de cada mes, donde teníamos que estar en 9 jornadas, jugar con 9 bandas distintas. Ujú. Si no, no sería tan... No sé, o sea, sería un poco raro tener tanta gente en tantas bandas, sobre todo algunas olvidadas. Ujú. Y ahí se pueden ver todos los torneos que ha habido. Antes dije 12 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 torneos por ahora contabilizados, que está muy bien. Así es, ojito, ¿eh? Oye, y es lo que dices, o sea, también tú puedes ir a decir, yo quiero ser el mejor hacha escogida de México, carajo. Yo quiero ser el top one, ¿no? Entonces, pues te vas a cualquier torneo o incluso digital y te montas un buen deck con los pobres hachas y empiezas a sumar puntos y apareces ahí como el mejor hacha. Mira, de México. vete a Slanesh Ajá. y a Lagartos. A ver. Mira cómo está. A mí esa cosa me gusta. Mario, 121 puntos. Y Camilios, que es de Guadalajara, 120. Está muy apretado. Sí, aquí está. Biokami con 113. 116 Uy, también con Lagartos y tú con 116. Está muy apretado. Ah, mira, sí, es verdad. Estamos empatados, Brian. ¿Cómo es esto? Qué pedo. Yokami. Voy a echar un otro torneo con nuestros queridísimos lagartijos. Claro. Dice Jaro, ¿mejor que nadie más? Ah, amigos, pues si quieres, Jaro, tienes que inscribirte con esas bandas y demostrar que tú eres mejor con esa banda que la gente que esté aquí. dice Pablete, ole, ole y ole. Mario con esas 2 victorias con sus queridísimos cadras. ¿A que sí, Pablete? Ahí se merece, la verdad que un premio el pinche Mario por esas 2 victorias con los imposibles cadras, ¿no? Sí. Y pues nada, a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos Celestus. Oh, Reinaga. Mira, oye, 3 victorias de Reinaga con Celestus. Sí, 3-0-1, está muy muy bien. Y nuestro queridísimo Wens, por favor, menciona a Wens. Cuéntanos con esa corte carmesí. No, yo creo que ha encontrado su banda por siempre jamás. Da igual la season que sea, él va a jugar vampiros siempre. Y tanto que se ve que lleva 14 victorias, 16 derrotas. Claro, es porque él empezó un poco, o sea, como todos, ¿no? Novatos. Cogió esta banda muy pronto y empezó a contabilizar muchas derrotas. Pero ahora cada vez que juega cada vez mejor. Ha ganado ya incluso algún torneo en Sancris físico y bueno, pues ya el contabilizador de victorias va aumentando y el de derrotas no tanto. Ahí está. Entonces ahí se ve el amor y el objetivo suyo, que es ser el mejor vampiro de México. Por aquí vamos a saludar a Jagger. ¿Qué tal, señor? Muchas gracias por pasarte por el stream. No, la verdad es que lo que dices, que al final esta tabla, pues al final también te va a recompensar que tú lo juegues. O sea, tú juegas y aunque pierdas o que ganes,
quieras que no, siempre te va a premiar un poquito el estar constantemente jugando. Sí, Y Wens es un claro ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, Wens tiene 14 victorias, 16 derrotas, pero que obviamente se está nivelando, incluso va a ir aumentando esas victorias, y está el primero, ¿no? Obviamente no tienes por qué jugar, es que me voy a meter, yo qué sé, con Rothorn y solo quiero ganar. No, no, o sea, juega con Rothorn y al final vas a ir consiguiendo esos puntos y es donde vas a ir subiendo en esta clasificación. sí. La idea de todo esto, aunque los de México ya lo sabemos, es, bueno, este ranking, tanto el de el general, que está a la izquierda, como el de bandas, Ujú. se va a terminar cuando termine la season. Entonces se va a dar un pequeño reconocimiento, pues por ahora es un Excel, como digo, ojalá en un futuro sea una página web. Pero oye, está Si vemos clarito, que o sea, la... está clarito, tú vienes aquí y desde, a ver, machacantes, y está Sí, bien sí, claro. Victorias, empates, derrotas, sí. puntos, eso vamos, está muy, Entonces muy habrá una claro. pestañita como de logros, ¿no? Donde pues ahí se reconocerá al mejor de Ciudad de México, al mejor, bueno, a los 3 mejores de los distintos lugares Ujú. y los mejores de cada banda, ¿no? Entonces, quizá no sirve para nada, pero si a alguien le motiva, igual Sí, que me motiva a mí, sí, pues mira, feliz suficiente. de poder meter los datos y de pronto decir, pues mira, yo de Guadalajara, FAT, soy el mejor Hotground de todo México, Ahí está. porque lo he jugado, he ganado torneos y tengo muchas victorias. Así es, así Pues es. súper bien. Si a él le hace feliz, a mí me hace feliz. Así está. No, y es que en realidad es lo que se busca al final con esto, ¿no? O sea, es una chamba, un trabajo que tú estás haciendo y que parece que no, pero oye, es que también se refleja ahí y a todos nos gusta ver esto, ¿no? Ver reflejado, ¿no? Que aparecemos en algún sitio. Igual hay mucha gente que igual está empezando a jugar, igual se va a un torneo presencial. Ese torneo presencial cuenta para el ranking y de repente un fin de semana que dices, bueno, pues voy a probar este juego a ver cómo está, ¿no? Y de repente dicen, hostia, espérate, que es que hay otros 4 grupos de WhatsApp, hay un ranking nacional, hay no sé cuantísimos programas en YouTube, hay no sé, o sea, y dices, es que mira, no mames, ahí estoy yo, ahí está mi nombre, ¿cómo cojones? O sea, y dices tú, órale, órale con la organización y la chamba de la gente, ¿no? Sí, pues ojalá ayude, ¿no? Como eso, que todo ayude a que la comunidad se siga fortaleciendo en México, que las tiendas de pronto vean que esto pues es una oportunidad, ¿no? Claro. Y que vean que no un torneo es un lugar donde traer a tus compradores de bandas y hacer un... No, sino que pueda ser algo que siga construyendo, que haga grupo y que ojalá podamos hacer torneos conjuntos. De hecho, el Intercity Fest fue un poco esto, ¿no? Un torneo Justo. simultáneo en 3 ciudades distintas de México. Pues Mateo tiene subidos Ujú. los vídeos de entrevistas a cada ganador y a los organizadores. Y fue muy interesante, ¿no? O sea, Ujú. 3 torneos organizados el mismo día en 3 ciudades distintas a la vez A la vez, simultáneamente, eso es. con el mero hecho de celebrar que nos gusta el Underworlds y que llevamos un año con el chat de WhatsApp de México. Así Pues es. Así que es. siga habiendo iniciativas así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La verdad es que mira. También está pasándose por aquí por el chat de nuestro queridísimo Buenbora. Dice, hola chicos, muchas gracias por mencionarme. No, men, gracias a ti. Dice, un saludo para nuestro queridísimo Buscalorias y otro muy amistoso hasta el otro lado del charco para el máster Alejo. Gracias, Buenbora. No, la verdad es que, como te digo, es una chambita que, como estamos diciendo, son granitos, son granitos que al final se suman, se suman, se suman, y al final estás viendo que es una comunidad enorme, que todos nos apapachamos, que todos nos cuidamos, que todos nos protegemos y estamos aprendiendo entre todos, ¿no? Que al final es lo realmente bonito. Dice el buen Bora, permíteme. Gracias, bro, Alejo, por todo el trabajoso de los rankings. O sea, mira, ya con esto es suficiente, ¿no, Alejo? Sí, total, total, total. Así es. Es que al final, y yo también, y seguro que todo el mundo que está viendo esta chamba, porque no es solo esto que aquí estamos viendo, o sea, permíteme, vamos a volver a ver un poquito más atrás. Obviamente ahora en el stream no se estará viendo muy bien, pero lo que quiero enseñar es que no es solo eso, sino que tenemos un ranking general, o sea, son varias pestañas. Si no en este inciso, Ecrobetok nos acaba de dar un follow. Muchísimas gracias. Aun siendo la retransmisión de mierda que está saliendo. Muchas gracias por esa confianza. Muchas gracias por ese follow y estar ahí atento a los streams. Y nada, estábamos hablando, Alejo, del ranking nacional, ¿no? Que un poco lo estábamos hilando en la temática de la unión, ¿no? De España-México, de LATAM-México. Y nos estabas comentando un poquito de cómo ves tú que inició esa unión, ¿no? De naciones.
el futuro, ¿no? Que posible futuro que vengan. Así que cuéntanos. Sí, pues creo que lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que ahora los torneos que por ahora muchos de ellos tienen que ser online, por ejemplo, para quien no sepa, para la gente de México, las Freak Wars son como un gran evento donde se hacen torneos y concursos y demás. Creo que ha sido el torneo más grande físico presencial que se ha hecho en España, ¿no? Pero que por el tema del COVID, pues estas 2 últimas ediciones han tenido que ser online, ¿no? Entonces, que en esta ocasión se haya elegido un horario que nos beneficie de algún modo, que nos incluya, ya es un grandísimo avance. Yo creo que es una muestra de que nos tienen muy presentes, ¿no? Que tú también empieces a hacer este tipo de contenido, ¿no? De entrevistando a distintas personas de distintas comunidades, ayuda a que nos sintamos un poquito parte de una cosa grande, no cosas separadas. Bueno, también con las partidas que has grabado, ¿no? Manu también, con charlas a la victoria, creo que se llama. Pues nos pidió gente a ver que quería sumarse y ahora mismo somos 4 personas, 2 de España, 2 de México y también, ¿no? Intentamos siempre estar uno de cada lado. Entonces se nota que hay un interés de que las comunidades dejen de ser individuales, ¿no? Pequeñas familias. Que forman parte... forman parte de un todo. Y yo creo que eso va en crecimiento, ¿no? O sea, hombre, mi miedo es ¿qué pasará cuando la vida vuelva otra vez y el online no sé si morirá o quedará un poquito en menos? Pero creo que mientras haya personas que sí le apostemos y que intentemos juntar y organizar y demás, pues al final de un lado y de otro del planeta se van a seguir sumando gentes y va a seguir presente, ¿no? Perspectiva de futuro, ojalá poder hacer un torneo tan grande como que se mueva la gente, ¿no? Sería increíble. De hecho, en el vídeo de ayer de Manu, yo lo dije en broma, pero no. México es un lugar muy turístico y España también, ¿no? Entonces, de pronto, que si la gente se mueve cuando ya esté todo un poquito mejor, que en su maleta pongan una bandita de Underworlds con unas cartas y unos dados, o que vengan sin nada, que les prestamos, ¿no? Seguro en Ciudad de México o en San Cris o Guadalajara, que vengan y que seguro que podemos echar unas partiditas y romper la barrera. Claro que sí. Aunque soy de España yo, el venir acá y poder jugar en mesa con Manu y con Manu Caramés fue el mayor regalo. Más allá de las victorias que tuve en los torneitos estos, fue el poder juntarme con él después de tanto tiempo hablando, ¿no? Claro. Y creo que ojalá otras personas de la comunidad lo tengan, ¿no? Que tú puedas ir para acá, que gente de México, o sea, de España puede venir para allá, sería genial. Ojalá. Sí. También yo creo que en cierta medida, yo creo que te entiendo, porque yo también obviamente he estado metido en temas de juegos digitales desde hace tiempo, y lo más cercano que yo creo que nos puede llegar es nuestra genial visita de Saúl, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que nos dijo Saúl, nuestro querido compañero de la Ciudad de México, nos dijo que iba a llegar a San Cristóbal a un torneo y no lo conocíamos en físico, ¿no? Y estábamos todos como niños esperando, va a llegar Saúl. Y sí, al final es todo una experiencia, ¿no? Es decir, es que no, estoy compartiendo un chorro de horas, un montonazo de horas con alguien por la compu, hablando y nos conocemos en profundo. Pero no lo tuve delante nunca, ¿no? Nunca le he visto la cara, nunca he... Sí. ¿no? Y al final, pues, esta sensación es increíble, ¿no? Dice... Justo con Saúl decía, ¿no? Que hace... No sé, ya pierdo el tiempo, o sea, la noción. Creo que hace 2 semanas tuvimos un torneo físico de 5 rondas, que fue el primero de 5 rondas que hicimos en San Cris. Y Saúl dijo, que voy a la siguiente semana. Y fue como, ok, pues hay que organizar de todo, ¿no? Sí. Y solamente porque vino él, organizamos otro torneo, organizamos una tarde de pintura, hicimos un montón de días de reto. O sea, si la gente viene, le vamos a cuidar, y yo creo que es así en todas partes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahí la verdad es que intentamos quedar nosotros y yo creo que a la gente le cuesta más, pero cuando viene alguien de fuera es como, venga, todos vamos a reservarnos un día, 2 días, unas horas y todos vamos a ir a intentar coordinarnos y pasar tiempo, ¿no? Y al final, es como dices tú, que al final somos una pequeñita familia y que todos nos estamos ahí cuidando. Vamos a leer a nuestro querido Oxmanic, a nuestro Aldo, que se empieza a entristecer, dice, venga, ya la vuelta, dice, que me regrese en mi prime, ¡anda ya!
Échate primero al Prime y luego te lo devuelvo si quieres, pero échatelo. F, dice. No, vale, aquí lo andamos. La verdad es que sí, es otro pedo. La verdad es que la familia y la cercanía de la gente que coincidimos, ¿no? Con este tipo de juegos, con este ambiente, yo creo que es lo que ya habíamos hablado previamente y en otras entrevistas y con otra gente, e incluso contigo mismo, Alejo, es que nos sentimos parte, ¿no? Nos sentimos parte de y somos obviamente acogidos y también a la vez cuidamos, ¿no? de esa pequeña familia que a la vez va haciéndose cada vez más grande. Sí, total. Sí, eso así es. Muy bien, y indagando un poquillo más, rascando un poquillo más en este tema, Alejo, ¿qué te parece si tú tienes alguna idea de aquí a futuro de cómo podemos unir más, ya no solo España y México, sino toda Latinoamérica y, o sea, unir más esta la comunidad LATAM y incluso con España, ¿no? ¿Cómo ves lo que se puede hacer en el futuro o qué se está haciendo? Uy, no sé si hay muchos spoilers por ahí que pueden salir. Bueno, no sé. Perdón que te diga esto, pero aquí estamos intentando sacarte la info, la chicha. Entonces, yo te voy a presionar. Tú en todo momento puedes decir, no te voy a contar nada, o te cuento lo que quieras, o sea que yo te voy a ir rascando a ver si sacamos algo. No, voy a dar nociones históricas. Pues fue justo en mitad de la pandemia donde estamos hablando un poco de cómo nos tenían olvidados el juego, porque justamente pues habían dejado de salir las bandas y fax y todo el rollo. Y salió el tema de cómo en Blood Bowl la propia comunidad agarró el juego, sacó nuevas reglas, actualizó el juego, todo, ¿no? Y fue como, ¿por qué no hacemos una NAF hispanohablante, ¿no? Y ahí pronto pues varias personas nos prendimos, como decimos en México, nos emocionamos. Y nada, se creó un chat y de pronto, bueno, se inició algo que algunos recordarán en los chats grandes de Underworlds, que hicimos algunas preguntas, ¿no? Sobre algún nombre, como alguna idea y tal. Al final quedó en nada, ¿no? Yo estaba en ese grupo, estaba un poco en la parte de, pues, coordinando lo que iba a ser el proceso de construcción de esta federación. Quedó en nada, pero a mí el picorcito me quedó. Entonces, pues lo traje a algunas personas de México y ahí vamos en esa dirección. No voy a decir mucho más, pero vamos en esa dirección de hacer algo más grande. Entonces, ¿cómo podemos unir? Pues no sé, o sea, si en México vamos haciendo cositas y de pronto, por ejemplo en Colombia dicen, oye, ¿cómo fue que en México pasasteis de 0 a 100, o bueno, 100 no, a 80, tan rápido? ¿Qué hicieron? ¿Qué ha funcionado? Pues que de pronto nos puedan preguntar, ¿no? Y poder apoyar a los compañeros allá. Claro. Y poder ver que, pues, ideas o cositas que han funcionado y que de pronto la historia de México y la experiencia de mucho más fuerte en España, que pueda servir para que en otros países pues pueda crecer la comunidad, ¿no? Países de LATAM donde la economía está muy mal y donde claramente pues Games Workshop no es una prioridad en tu compra mensual, pero hay opciones, ¿no? Entonces es un modo que se me está ocurriendo ahora de unir, ¿no? Que nos puedan hacer preguntas y que seguro que gente que le echamos mucho tiempo en nuestros países o al online, que podamos también echar un poquito a otros lados con ideas, con propuestas, con, yo qué sé, con envío de producto incluso, ¿no? Si no se consigue en algunos lugares de LATAM, que nos pregunten y a lo mejor podemos hacer un envío para allá, no sé, algo podemos hacer. Y no sé, no se me ocurre ahorita más cosas desde para aquí, unir los continentes. Desde aquí, llamar a todos, yo creo, a todas las comunidades. Con esto me refiero no solo a lo nacional, incluso a lo de España, sino llamar también internacionalmente a nuestros queridos compañeros de Chile, de Colombia, de Argentina, que hay comunidades muy activas. Y llamarlos, ¿no? A decir, es que no están solos. O sea, al final, es que es un clic. Parece una tontería, ¿no? Pero es que con un clic, con un mero clic, se hacen unas conexiones increíbles. Pero increíbles. O sea, tú te metes desde aquí a WordGames Castellano, al enlace del Discord de WordGames Castellano, y se te abren una cantidad de opciones para coordinarte con gente, para conocer gente, para jugar, para aprender, para 1000 cosas,
vamos, no te entra en la cabeza las posibilidades digitales que hay actualmente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero incidir es, no están solos, no están solos. Y es que lo que estamos intentando hacer, por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que coincido con todos de la comunidad, es que crezcamos. O sea, que seamos cada vez más, que seamos una familia cada vez más grande. Y con esto quiero decir, pues lo que estoy reiterando, ¿no? Que no estén solos, que se comuniquen y que al final estamos todos ansiosos de hacer crecer más esta familia. Total, sí, sí. Y eso también que se lo aplique Pablo, que se queja de que es el único en Asturias jugando, que se ponga a crear comunidad allí, que agarre bandas, que quede en un café a jugar allí, enseñar a gente, a los abuelillos y que haga su propio club allí. Sí, sí, te está escuchando y dice totalmente cierto, pero está así como, está dolido. No, pero sí, en serio, y encima dile, somos un chorro de paisanos, predicados por el mundo y nos encanta este juego y al final todos vamos a hacer... Sí, ay, voy a llorar, carajo. No, pero al final es que para eso estamos aquí, ¿no, Alejo? O sea, aparte que nos lo pasamos muy bien, en realidad esto nació y estamos aquí porque queremos que esto siga creciendo. Y que no nos va a sacar de pobres, que no vamos a ganar ni un duro. Pero lo amamos y queremos compartirlo con el resto y juntarnos, ¿no? Que al final es para lo que estamos aquí. El guay, sí, total. Ay. No, pues entonces, lo dicho, júntense, anímense, rompan esas barreras que quizás yo me incluyo. Yo hace muchos años era una persona muy introvertida, y a mí me costaba muchísimo dar ese primer paso. Incluso, tú sabes, Alejo, que a mí las primeras, incluso lo hablamos personalmente, a mí las primeras sensaciones de jugar competitivamente este juego me echaban muy para atrás, y lo hablaba contigo y con Aldo, es que me estoy pensando entrar en la liga de Caramés, porque es que si me encuentro a pendejos por ahí, pues al final que... Y no, o sea, te vas a encontrar una comunidad increíblemente acogedora, increíblemente abierta, que te va a cuidar, que te va a enseñar y que van a estar para ti, para enseñarte, porque es que al final lo que hablamos el otro día en otras entrevistas, es que es un juego que lo competitivo, o sea, es tremendamente de un nivel competitivo súper alto, ¿no? Pero no es una competitividad insana, sino que es una competitividad que al final hay tanta gente jugando a esto y hay un componente de arbitrariedad y de dados, ¿no? De aleatoriedad tan alta que cualquier persona puede ganar. Entonces, aunque tú lleves jugando desde Shadow's Spire desde hace 3 años o toda la vida jugando a Underworlds y viene un Mindundi que lleva 2 semanas jugando y no sabe que es un apoyo simple y te gana, pues tú tienes que estar preparado mentalmente y decir, oye, es que eso pasa y no pasa nada. Al final es otra experiencia más, ¿no? Sí, y aunque sea un juego complejo, yo creo que justamente eso que la comunidad esté tan abierta a recibir a gente nueva y a apoyarles, creo que hace que el salto cualitativo de cómo uno juega se rompe mucho antes. Sí. O sea, creo que... O sea, comparo con el Blood Bowl, por ejemplo, en mis inicios, y aparte de que éramos los más jovencitos al llegar a los torneos y se nos minimizaba un poco y se reían de nosotros, había como un bloqueo de... O sea, el propio juego creo que era en plan, no te muestro mis secretos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y sin embargo aquí es al revés, o sea, aquí creo, y ahí me gustaría sentir que estoy incluido, que aquí rápido estamos... te paso el deck con el que jugué yo el torneo anterior y me fue tan bien, ¿no? Mira, te checo tu deck y creo que estas cartas no, pero... O sea, rápidamente estamos compartiendo nuestros secretos o nuestras experiencias para hacer que todo el mundo crezca rápido, y creo que eso el nuevo, el recién llegado, creo que eso lo recibe muy bien, o así me gustaría que sea, y es en todas partes, ¿no? En los chats, en el Discord, en las tiendas, creo que es algo muy bueno de esta comunidad. Mi experiencia en Madrid, llegaba nuevo en un grupo donde hacen torneos cada fin de semana, tienen 1 o 2, o sea, es gente que se conoce, que se ha jugado muchísimo, el triple que yo. Llegué yo hace unos meses
como nuevito ahí y me acogieron súper bien, hasta el punto en que me dijeron, toma, te regalamos todo esto para que lo lleves a México y lo repartas en torneos. Nah, está increíble. Y me dieron tokens de Metraquilato, me dieron cartas, me dieron un montón de cosas. O sea, Bandas. ¿dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso? Yo no lo he visto, ¿no? Entonces está súper, súper bien. Sí, la verdad que sí. Fíjate que Pablete está aquí diciendo bastantes cosillas. Vamos a leerlo. Dice, con respecto a lo de hacer crecer la comunidad en Asturias, dice, solo me falta salir a la calle con el coche y una pancarta que ponga, ¡juegues al bajo mundo, guaje! Pues sí, carajo, claro. Pues sí, claro que sí, es lo que tienes que hacer, cabrón. Tú dale. Dice, me pasaba lo mismo, Mateo. O sea, supongo que estará refiriéndose a que era muy introvertido, ¿no? Dice, la de veces que me decía Kadai, entra a ese Discord y habla con la peña. O sea, todo el mundo, ni tú ni yo somos los únicos que estamos diciendo esto, sino es que todo el mundo coincide. Sí. Entra. Si estás viendo este video, si estás escuchando cualquier podcast, entra. Te vamos a dejar un chorro de enlaces para poder entrar a todos los Discords, a todos los WhatsApp. Estamos ansiosos de recibir gente nueva, de acogerla y de enseñar a igual que nos enseñaron a nosotros. Entonces, no te vengas abajo, no, ¿cómo decirlo, Alejo? No tengas vergüenza, no te dé pena. Éntrale sin ninguna duda, que te vas a sentir súper acogido y la verdad que vas a disfrutar este juego incluso más de lo que crees. Total, sí. En el cara, aquí tenemos a nuestro queridísimo Manu, ¿ves lo que pone? No, es que tengo súper pixelado la imagen. Sí. ¿Qué dice? Dice, queremos dar amor gay. Eso que también hay gente que si quiere, pues adelante. Yo tengo mi señora, que por cierto, spoiler, ya he publicado una publicación, valga la redundancia, ahí en Facebook hace un ratito, porque la senté hace un rato a grabar contenido para YouTube. Mira. Así que próximos contenidos, vamos a tener voz femenina en el Buscaglorias. ¡Órale! Qué bien. Qué bueno. Sí, la verdad es que bien, ahí mi corazoncito, la verdad que mi señora se merece un premiazo. No voy a decir qué, pero... Y todo esto gracias a Manu, porque oye Manu, si tú quieres dar amor gay, adelante. No vamos a decir, yo no voy a ir, pero adelante. Dice el Pablete que es guapísima, claro que sí. Pues muy bien, Alejo. Pues no sé si... Son olveros, dice son olveros del Manu. No sé si quieres añadir algo más a este punto entre uniones internacionales. Si se nos dejó algo en el tintero. Creo que no, largo y tendido yo, ¿no? Y no sé, y que justamente en esos Discord, en esos chats, que si alguien tiene ideas, que nos las traiga, que seguro que más de uno recogemos el guante y le echamos energías y ganas para seguir construyendo y haciendo más cosas entre comunidades. Así que ahí quedamos pendientes. Así es. Incluso la gente que está en el chat o la gente que estará viendo el video más adelante, coméntelo. Y ya saben, en Twitch estamos en directo, los leemos. Si tienen ideas, compártanosla. Ya saben que esto no es una entrevista, es una conversación entre amigos. Y lo mismo en YouTube. Si tienen alguna idea, alguna duda, cualquier cosa, escriban en los comentarios, que obviamente no tardamos nada en contestarles y resolver cualquier duda. Así que anímense, ¿vale? Y gente del chat, ya vemos que solo tiran aquí carrilla y se quieren descojonar. Pero también pueden echar unas ideas interesantes. O preguntas Alejo así y que lo pongan contra la espada y la pared, ¿no? Pero bueno. Venga, con todo, que vengan con todo, lo que quieran. Al pechito, como digo. Muy bien, pues no sé, Alejo, yo creo que me dice el Manu que recién llega y que sorry. No, gracias por pasarte, Manu. En serio, muchas gracias. Gracias. Pues como íbamos a seguir un poquillo, en la línea de las entrevistas pasadas, vamos a hacer también un hincapié un poquito más por encima, ya que hemos estado hablando bastante de estas relaciones internacionales, pero no vamos a dejar de mencionar pues cosas del futuro que crea Alejo o cosas de la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que vamos a pasar ahora mismo a qué es lo que opina a nuestro queridísimo Alejo de la perspectiva de futuro de nuestro Underworlds, ¿no?
que nos compartas, Alejo, pues yo qué sé, qué crees que va a aparecer en la nueva temporada, qué estilos se van a ver, eh, no sé, qué bandas, no sé, qué ideas o crees tú, o si estás completamente convencido, que, qué crees tú que va a venir con la quinta temporada. Va a venir muchas bandas de 5 miniaturas. Porque en la Season 4 vinieron muchas bandas de 4 miniaturas. No, esto es una tontería. Oye, que sí, que sí. No, pero sí creo que ha marcado un poco la Season, ¿no? O sea, tanta banda de 4 miniaturas. La condición de inspiración ha sido... Bueno, no es súper relevante para ganar la partida. Y es un poco complicada. Creo que eso ha sido una apuesta de Games Workshop. Para la Season 5 no tengo ni idea. Pero viendo que pues el mayor rumor que se dice es que va a venir los nuevos Sigmaritas y los nuevos orcos, ¿no? Que vienen en... Entonces yo creo que va a haber una apuesta muy grande otra vez a conseguir que más gente siga comprando el producto de Underworlds, aunque no juegue a Underworlds. Entonces creo que hay que echar un ojo a los ejércitos y no sé cómo se llaman, como las facciones o algo así de que vayan a venir. Más allá de eso, no tengo ni idea. O sea, yo una cosa que tengo con esto de la ausencia de magia, que incluso en el Essentials, ¿no? Cuando lo anunciaron dijeron, no viene nada de magia. Muchos pensamos que va a venir algo de magia más adelante, ¿no? Que va a revivir. Ojalá sea la Season 5 y no es porque yo sea un usuario de la magia, no soy como Aldo, sino más bien porque creo que daría un nuevo aire al juego. Y mi teoría es que con Kainan, con vampiros, que hemos visto que la mecánica de las páginas perdidas ha vuelto bastante fuerte, yo creo que han dicho, espérate, es que si metemos ahora mucha magia, igual desbalanceamos esto un montón, ¿no? Porque si encima a los vampiros le metemos hechizos y le metemos cosas que controlen mucho más la partida, se volverán infumables, ¿no? Entonces, ojalá con la rotación de las páginas, debido a que va a rotar Beastgraves, ojalá signifique que vayan a venir una apuesta distinta a la magia, ¿no? Creo que mucha gente lo va a agradecer y que traiga cosas distintas. La primacía va a seguir, ¿no? Porque parece que va a seguir, porque están los orcos Peña Loca y viene para quedarse esa mecánica, yo creo, aunque por mucho que me pese. Y lo que no sé es qué ocurrirá a nivel de bandas. Es que, no sé, se anunciaron la última, ya la gente estaba haciendo sus cavilaciones. No, va a venir un nigromante con zombies, va a venir una araña gigante, va a venir un... No tengo ni idea, yo menos que no sé nada del lore, o sea, yo no tengo ni idea del lore. Yo estoy muy contento con esta temporada, me ha gustado mucho. La verdad que sí. Creo que han sido apuestas muy, muy interesantes de bandas. Creo que son todas bastante fuertes, menos Kagra. Creo que todas tienen opciones de juego. Que con la rotación de Beastgraves, algunas se van a ver muy beneficiadas. Y otras van a tener que cambiar su estilo completamente de lo que está más fuerte ahora. Y no sé. Sí. Me va a dar mucha pena. Me va a dar mucha pena. Perdón que te corte, pero justo con lo que estás diciendo. En este caso Manu nos está diciendo que pegarían muy muy fuerte los Storecast. Los Storecast ahora mismo casi no se ven, Aldo lo sabe, y obviamente pegarían un subidón increíble, ¿no? O sea, hay muchísima gente amante de la magia dentro de Warhammer que está ansiosa porque venga un poquillo más de magia, pero cuidadito porque es que al más mínimo cambio puede estar tan roto que cuidadito, ¿no? Y también Manu nos dice, cuidado que vampiros que solo es rango 1. Cuidado. O sea, creo que sí, yo coincido con... Sí, perdón. Dime, Alejo. No, digo que por eso mi teoría de que cuando roten las páginas perdidas, que no puedas ganar tanta gloria pasiva quedándote atrás, echando hechizos, quizá vuelvan otra vez la magia. Es una apuesta mía, una teoría mía, Nada, no tengo contactos ni nada. Que es completamente... Pero justamente creo que los Stormsire, si salieran a los hechizos ahora con páginas, estarían muy fuertes. Le quitas las páginas y quizá todavía puedan ser ganables. Yo no viví la época dorada de los Stormsire, pero no le tengo miedo. A ver si se puede. A mí sí, a mí me da un miedo el copón. Yo sufrí muchísimo al principio de cuando jugué
cuando está, tú lo sabes bien y Aldo también lo sabe muy bien, lo que sufrí yo para ganar al pinche Aldo con mis magores y el Aldo tirándose atrás, echándose sus fuegotes y sus magias. No mames, o sea, ¿cuántas partidas perdí yo al principio con Magore contra los pinches Curbreakers y el Averón? A nuestro queridísimo Úrsulo. Que Úrsula. desde aquí ya sabemos que el Stormcast tremendo del Stormside aquí en San Cristóbal se llama Úrsulo. Úrsula. Y ya está, así está. Pues sí, te digo que al final, como bien dices, Alejo, yo creo que estamos en un momento estupendo del juego y que la verdad que coincide muchísima gente. Desde aquí Manu ya lo sabe, que el otro día cuando hicimos la entrevista también lo decía. Está buenísimo, buenísimo el momento ahora, salvo pequeñas excepciones, como por ejemplo Trepur, Trepur. Pero que el meta está genial, genial. Cualquier banda te puede pegar un susto increíble y podemos ver que hay un meta muy, muy equilibrado actualmente, ¿no? Y obviamente, pues lo que venga, yo creo que si algo estamos seguros es que Games Workshop son unos vendedores y una empresa con muchísimos años y saben de sobra y saben de lejos cómo organizar esto. Que nos sacarán las disneras, eso está clarísimo. Y al final, lo que va a venir en la temporada 5, yo creo que todos estamos ansiosos de ver esos orcos en mesa. No sé tú, pero yo estoy ansioso de ver una banda de orcos nuevos. Sí, yo no soy muy de orcos, pero creo que todo lo que sea novedad y traer cosas frescas al tablero creo que está muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, no me gustaría ver otros guerreros de Khorne, ¿no? Ya hay un Magore, ya hay un Garrek. O sea, a lo mejor le dan una vuelta. Creo que cosas nuevas, creo que traen frescura, ¿no? Me parece que justamente Cacería de Skaeth, me parece que es una banda que no tiene un ejército. Es como un ejemplo de una banda que se han inventado y que no pertenece claramente a un ejército. Entonces, ojalá vengan cosas así también, ¿no? No solo cosas que sea para gente de Games, que para sumar cosas a su ejército del otro juego, sí. Que traigan cosas nuevas, que traigan cosas distintas. A mí me gustaría bastante. Sí, sí. Vamos a despedirnos aquí de Aldito, que dice que se nos tiene que retirar. Muchas gracias, Aldo, por pasarte por el stream. Un corazón enorme para ti. Un abrazo y nos vemos seguro que esta semana. Muy bien. Pues como decías, Alejo, yo creo que estamos muy, muy de acuerdo en eso, que al final Underworlds no es como una escisión, no es una escisión de Age of Sigmar, sino que también tiene pequeñas partes del lore que aportan a Age of Sigmar. Por poner un ejemplo, las espinas de Reina Zarza, ¿no? En el lore de Nightfall es, digamos, la banda principal que libera Nagash es las espinas de la Reina Zarza. Y gracias a Underworlds, pues se ha generado más influencia de este lore, ¿no? Por ejemplo. Entonces al final, como bien dices, al final se va a retroalimentar, ¿no? Esta quinta temporada con las nuevas bandas que están saliendo en Age of Sigmar. Y yo por un lado también tengo que reconocer que estoy hasta aquí arriba de la cantidad de información que nos han vomitado encima en el último mes y medio, la cantidad de bandas, cartas y todo lo nuevo que nos han echado así encima. Yo estoy ahora mismo empezando a digerir las cartas y empezando a digerir las bandas nuevas. Pero ojito, porque también tengo por otro lado unas ganas de que salga la nueva temporada y ver dinámicas nuevas, bandas nuevas, cartas nuevas, que la verdad que tengo ahí mi corazoncito que no sabe para dónde va. Pero sí. Yo lo tengo claro, yo quiero calma. Yo llegué a enojarme mucho con Games Workshop porque era una velocidad absurda de sacar producto. Se habló largo y tendido tanto en Discord como en los chats, ¿no? O sea que no estamos pudiendo jugar en tablero y nos están obligando a comprar producto físico a una velocidad absurda, donde te sacan una caja starter set con dos bandas que encima están muy fuertes y que no, bueno, una de ellas, que no la han tocado, mi teoría, para seguir vendiendo la pinche caja. Unas fax
que sigue, que la comunidad la seguimos pidiendo, y más me consta porque yo miro mucho el Discord en inglés, ¿no? Donde hay de todos los países, y también mucha gente lo está pidiendo, otros creadores de contenidos como John Reese, el de Can You Roll a Crit, también está pidiendo unas facts y ha puesto ejemplos claros, o sea, son muy necesarias, ¿no? Y que no cuidan esa parte, pero la parte del producto sí la siguen sacando, ¿no? Y hasta te hacen un artículo en la última Games Workshop que te dicen ¿cómo diseñamos una banda? Y te hacen la broma de sí, sabemos que hemos hablado más veces de esto, pero vamos a dar más información. No, o sea, arréglame el puto juego, arréglame las reglas. Justamente hoy en la mañana estábamos discutiendo que según cuando tú ganas la primacía, ganas la moneda de primacía, puede interactuar con ciertas cartas. Y eso es un desmadre. Porque si yo digo de un modo y el de delante dice que de otro, ¿cómo lo arreglamos? Y eso en el Nation Cups, por suerte lo han dicho, pero ¿cómo peleo? Yo con un checo, sí. En México se hace así y en República Checa se hace así. Y eso es porque Games Workshop no ha tenido una decencia de decir, vamos a implementar una mecánica importantísima, transversal a todas las bandas, a todas las cartas, y no te la voy a explicar. A mí eso me parece a mí me enfada mucho, y llegó un punto donde había tanto producto nuevo, tanta carta, que yo diga, me cabré y dejé de ver vídeos de Underworlds durante una semana porque no podía, o sea, estaba muy cabreado y muy frustrado de sentir que me están obligando a comprar todo sin saber qué son las cosas. Sí. Pero bueno, yo por mí, si alargan esta season y nos permiten jugar en tablero y online y cuidan un poco el juego y nos explican y nos cambian y nos explican cartas y nos solucionan erratas y cosas mal escritas, ahí es cuando a mí de verdad me voy a sentir cuidado, ¿no? Y no si sacan una Season 5 ya, donde ¿qué hago? ¿Compro o no compro? No, por supuesto, o sea, que nos dejen por lo menos 4 o 5 meses con lo que tenemos. Por favor. Con lo que tenemos, eso sí está claro. Sí. Eso estamos completamente de acuerdo. Que saquen los sets de torneos, que a todos nos gustan las cartitas promo de nuestras bandas favoritas, ¿no? Los perfiles, esas pijaditas que nos vuelven locos. Que nos cuiden, coño. Sí, así es. Por favor, Papi Germos, Papi Gamesworld, cuídenos. Haznos caso. Y si no, hagan caso a Pablete. Ya saben que al final el lloro sirve de algo. Bueno. Vale. ¿Qué dice ahí? De coña, están hasta diciembre en sacar. Está difícil, mano, y la verdad es que son bien rateros. Son bien rateros y ojalá nos dejen unos cuantos mesecitos tranquilos, nos saquen las FAR y las FAQs, que nos dejen bien disfrutar del final de esta genial final de temporada, y luego ya, si pueden meterle la tijera a los pinches Drepurs, ya, vamos, yo con eso ya puedo dormir tranquilo por las noches. Así estamos. Muy bien, Alejo, pues yo creo que hemos tocado bastantes palos de lo que es la próxima temporada. No sé si te parece, si quieres agregar algo más o ya pasamos quizás a la versión actual del juego. Pasemos. Pues venga, vamos a irnos un poquillo ya, a ir encabezándonos hacia el final de la entrevista, y vamos a centrarnos sobre la visión actual del juego, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves, Alejo? Este es el nuevo meta, obviamente, pues todo el mundo sabemos cómo está, sabemos qué bandas están más fuertes y las que no. Quiero también que igual nos puedas compartir algunas cartas que a ti te gustan, o bandas que crees que están más fácilmente jugables, las que no, las que te gustan. O sea, cuéntanos un poquillo de tu visión actual, porfa. Sí, pues volviendo otra vez al enojo, yo soy un jugador que me gusta mucho no me gusta mucho depender de lo aleatorio, ¿no? Entonces, las bandas que yo juego y que me gusta jugar, que me gusta coleccionar, porque a lo mejor hay gente que se tira de los pelos. Yo no soy de los que compra todo y lo guarda. Yo guardo las cartas y las bandas las vendo o las regalo porque no me gusta guardar plástico que no voy a usar, ¿no? Entonces solo tengo las bandas que me gustan mucho. Entonces yo acabé un poco enojado porque se estaba yendo el juego muy agro. Que sí, que es que el control de objetivos estaba muy fuerte. Estoy de acuerdo, o sea, Torva, Espinas estaba muy fuerte. Sí, pero creo que se fueron
la balanza se fue al otro lado de un modo bestial, ¿no? Creo que ya se ha hablado largo y tendido en muchos vídeos, ¿no? Entonces creo que estoy contento porque ha habido cartas y algunas mecánicas. Por ejemplo, antes nos quejábamos que las cartas de presa no eran muy fuertes y no merecían la pena. No merecía tanto la pena girar tu deck en torno a esa mecánica. Y ahora creo que de las cartas más fuertes, hay muchas cartas muy fuertes que tienen que ver con ser presa. Totalmente, sí. Muy fuerte, ¿no? Entonces eso ha abierto y algunos objetivos de puntuar muy pasivamente para bandas que dan la primacía al rival. Entonces que es como, bueno, en un meta agro yo me beneficio de yo morir muy fácil frente a ti que vas agro, ¿no? Y que tú vas a primacía. Entonces creo que esas dos cosas, lo de presa y lo de bandas que se benefician de que el rival tenga la primacía, incluso cartas que se las regala al otro, creo que eso ha abierto que bandas que estaban muy abandonadas, muy dormidas, hayan vuelto fuerte al meta, ¿no? No creo que hayan regresado para dominarlo, pero sí que vuelven a aparecer, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Eso creo que ha sido un acierto de Games Workshop. Por eso creo que me volví a reconciliar con él por las últimas 2 o 3 cajas de bandas que vinieron regalos en forma de carta para alguna de mis bandas favoritas. Y creo que además creo que eso permite ver un poco hacia dónde va a ir Games Workshop, ¿no? Por ejemplo, mis Banshees, ¿no? Es mi banda favorita por mucho. Y ya estoy viendo qué cartas de Beastgrave me sobran, qué cartas de Dire Camps me pueden hacer un poco a mi modo de juego, y no hay tantos huecos. O sea, estoy bastante contento con un posible deck Vanguard Plus de las Banshees. Y ya estoy muy expectante de a ver qué viene, ¿no? Van a rotar, o sea, actualmente creo que puedes jugar muchas, por ejemplo, Venenos no se jugaba nada, o sea, eran cartas muertas. Nada, y ahora justamente con otra de mis bandas ahora ya también favoritas, los Idon, ha vuelto, se están viendo. Sí. Se están viendo esas cartas, ¿no? Y creo que está muy interesante. ¿Qué pasa? Van a rotar en 2 meses. Entonces los Idonets van a tener que vivir de otras cartas. Pero ahorita mismo está ocurriendo igual que con el final de Beastgrave, que muchas bandas están beneficiando de muchas mecánicas que estaban incluso olvidadas y de pronto ¡fum! Resurgen, ¿no? Arena Mortis del año anterior vino a revivir bandas como la de Despojos de Gusanos, ¿no? A ver qué pasa con esta Arena Mortis. A ver si vienen algunas cartas rotísimas que van a hacer que cualquier banda funcione. Pero creo que es una señal muy positiva. Yo justamente aproveché, como tú decías antes, ¿no? Me traje un par de bandas y jugué el domingo 2 torneos. Y me enfrenté a un Moloch rompeobjetivos, a un Magore controlador de objetivos. Órale. Y el Moloch quedó segundo del torneo, ¿eh? No, Estamos empatados en el segundo puesto mucha gente, pero por diferencia de glorias, él quedó segundo del torneo. A romper objetivos. Moloch. Entonces, de pronto se están viendo cosas como oportunidades muy, muy, muy chidas, como diríamos en México. Y creo que es algo muy bonito. O sea, es un momento de temporada muy bueno y por eso no quiero que saquen ya la nueva season, porque supondría rotar muchas cosas. Y creo que, por ejemplo, para las Freak Wars, yo auguro que va a haber mucha variedad de bandas. Mucha gente dice, no, va a haber 15 Drepurs. Yo creo que, fíjate que no. Creo que el poder ir a un torneo tan grande con una de tus bandas favoritas y que de verdad pueda funcionar, yo no creo que vaya a haber mucha gente con lo más roto. Yo quiero pensar que no, tengo fe en la humanidad, en la comunidad de Underworlds. Ojalá se vean muchas cosas distintas y así es como veo el juego, la verdad. Creo que te puedes encontrar cualquier banda y que te pueda hacer un muy buen papel, porque gente enamorada de esas bandas antiguas de pronto encuentra esos huecos y te da sustos, te puede dar sustos y alegrías, ¿no? Porque también ver un Moloch a romper objetivos que casi te ganan la partida, yo dije, joder, qué bueno, ¿eh? Sí, qué divertido poder enfrentarme. Un reto mental fue ¿cómo para un Moloch rompe objetivos? Sí. Como fue muy interesante para mí esa partida contra Pica de Madrid. Desde aquí un abrazo a nuestro querido Picatoste. Qué bueno. Sí. Pues qué bien, qué bien. Oye, y con respecto a lo que estabas hablando de la Arena Mortis, ¿qué opinas? Porque ya hemos visto algunas cartas y creo que coincidimos que no está muy allá, ¿no? Y permíteme antes de que respondas que Manu te está diciendo que dice, yo estoy con Alejo, dice nuestro querido Manu.
Me quedo solo con las que me molan de verdad. Con esto se estaba refiriendo a que él se queda con una banda de cada, ¿no? Que él tampoco le gusta tener plástico, marea de plástico gris por ahí amontonada. Dice, como mucho, una banda de cada Aramí. Pues claro que sí, mano. Y lo que te estaba preguntando, Alejo, ¿tú cómo ves, qué crees que igual que puede darse con el nuevo Arena Mortis, ¿no? Incluso también si hay gente que no conoce, igual puedes explicar un poquillo qué es lo de la Arena Mortis. Sí, pues Arena Mortis fue algo nuevo que salió el año pasado, más o menos no, un poquito más tarde de estas fechas. Básicamente es como una arena, como un circo romano, ¿no? Esa típica escena de Gladiator, de un montón de guerreros una estructura circular a matarse y el último que vive gana, ¿no? Más o menos. Pues es eso, cada jugador elige una miniatura, construye un deck de poder pensado para esa partida. Por tanto, hay cartas que en una partida, por ejemplo, una de las espectrales, que casi todo el mundo metemos, en Arena Mortis no tiene sentido. Porque todas tus activaciones son o pegar o cargar. O sea, no hay otra, es ir a matar al otro, ¿no? Así. Entonces, y hay una regla muy interesante, que es la regla del 1. No puede haber dos cartas iguales en la mesa, que sean igual en la misma mesa. Está muy bueno. Entonces, si yo me meto el Hijón de Urgrub, que es +1 al daño, y otro rival se la pone después, la mía desaparece. Entonces hay también un puntito de putear al otro que está bien interesante. Sí. Mateo es el ganador de Arena Mortis de Sangris. Los dos que hemos jugado los ganó con Magore. No, con Riptus. Sí, bueno, pero estás imbatido. Sí, es verdad. Con Riptus, con el verdadero líder. Sí, la verdad. Sí. Y lo que a mí me llama la atención es que cuando Games Workshop sacó las reglas, ya ni me acuerdo en qué mes fue, creo que fue diciembre del año pasado, con las reglas del competitivo nuevo, sacó formato también para Arena Mortis. O sea, de algún modo Games Workshop estaba diciendo, queremos que Arena Mortis sea considerado un modo competitivo donde se pueden hacer torneos. ¿Se han hecho torneos? Yo creo que no, pero Games Workshop le apostó. Por eso yo pensé, ¿y si no rota nunca Arena Mortis? Pero en las últimas FAR, en las últimas listas de restringidas, metieron el tijeretazo a un montón de cartas que se estaban viendo en muchísimos decks. Y bueno, ¿cuál es la explicación? Pues porque iban a sacar el Arena Mortis 2. Y como decías tú, Mateo, las cartas que se han visto traen una nueva mecánica que no se había visto, que es descartar gloria, ¿no? Arena Mortis trajo lo de gastar gloria, gasto 1 de gloria y reacciono subiendo una miniatura mía, o dibujando una miniatura mía, o una del rival, o robando 2 cartas, gastando gloria. Que nos dijimos que es raro, pero sí que tuvo mucho impacto y se jugó muchísimo. Sí. Y ahora lo que viene es descartar gloria. Quítate gloria. Si en la partida llevas 10 glorias, tirar una a la basura, te quedas con 9 para tener supuestamente un efecto muy fuerte en tablero. Las cartas que se han visto por ahora a mí no me están gustando, yo no las metería, pero no dudo que va a haber alguna carta muy rota que digamos, puta madre, me tengo que comprar ese pack. Por desgracia, seguro que va a ser así, Alejo. Y tú, yo lo sabes, y todo el mundo lo sabe. Una, dos, o como mucho, 3 cartas van a estar rotísimas y en el aspecto competitivo pues te van a obligar a comprarte el Arena Mortis. Ya ve. Sí. O un mapa. Como producto. O un mapa, ¿no? También mapa nuevo. Suelen traer mapas nuevos también, quizás. Sí. ¿Quién sabe? No, el tablero en la foto salía un tablero nuevo, creo que es nuevo. No se ha visto bien, pero me parece que sí es nuevo porque los de Arena Mortis tienen unos hexágonos bloqueados muy característicos y ese tablero no los tenía. Entonces seguramente va a ser un tablero nuevo. Claro, pero por ejemplo a mí hay tantos tableros ahora mismo y hay tantas cartas. Yo el deck me faltan huecos para meter las cartas. Otro pack de cartas no creo que me vaya a cambiar la vida. Yo de verdad voy a intentar pasar de comprar este. Sí, te entiendo, la verdad. Pues muy bien. Pues no sé, de aquí, ¿qué bandas, por ejemplo, ya viendo un poquito cómo está rotando el meta actual? ¿Tú cómo lo ves el meta actual? ¿Crees que está más o menos como se refleja, ¿no? En ciertos tiers? ¿O estás en desacuerdo? Sé que con algunas cosas estás en desacuerdo.
Pero bueno, coméntanos cuál es tu visión, ¿no? de este meta actual. No, en general creo que varios tier lists que han hecho los creadores de contenido, entre ellos tú, creo que pues tienen mucho sentido, ¿no? O sea, hay bandas muy fuertes que están arriba, pues luego habrá donde lo pones un poquito más arriba, un poco más abajo, pero creo que todos sabemos detectar un poco las bandas, no sé si más fuertes, pero sí más estables en tablero y sobre todo para mí a la hora de crear decks, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no me canso de escuchar que los idones, están rotos. Están rotos porque la gente, eso ya dentro de mi opinión personal, es porque casi todo el mundo los lleva muy agro y como son tan fiables y cuando te rompen la banda dices, me han reventado, qué fuerte está la banda. Pero en la práctica duele, o sea, es muy difícil hacer un deck, al menos de como yo los quiero jugar, ¿no? Entonces no son tan estables a la hora de hacer un deck, pero a la hora de jugar están muy bien, ¿no? Porque tienen doble movimiento, son muy fiables pegando, etc, etc. Entonces, creo que todos los tier lists tienen una base sólida, pero creo que ahora es donde más se ve la maña y la experiencia de los jugadores, ¿no? Sí. Donde una banda, donde casi todos los creadores de contenido la habéis puesto en B, en C, de pronto te puede dar unos sustos muy grandes porque la gente que la maneja sabe hacer un deck o maneja muy bien su deck, que antes no. Antes un jugador de Guardia Sepulcral dices, es mi banda favorita, ya, pero es que no te sale el deck, no te sale. Pero ahora de pronto tiene sorpresas y cosas estables, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo así. Veo muy fuerte, claro, a Morgok, a Drepur, Kainan, creo que no va a sufrir mucho del cambio de la rotación de Beastgrave. O sea, creo que tiene cartas muy potentes propias y se va a seguir viendo muy fuerte. ¿Qué más? Banshees, por supuesto. Hay bandas que de por sí están muy fuertes, ¿no? Y que no han sufrido. Pero vamos a ver la rotación. Es que la rotación va a ser clave. Claro. La rotación va a ser muy, muy clave. Sí, es un momento, como habíamos dicho, y yo creo que todo el mundo coincidimos, que es tremendamente bueno, tremendamente positivo y como se dice en Asturias, prestoso, ¿no? Que presta en esta situación en la que cualquier banda te puede dar ese susto, ¿no? Como bien dices. La verdad que total. Es un momento muy, muy, muy bonito dentro de la temporada y del juego. Pues muy bien, no sé si Alejo quieres añadir algo más con esta visión actual del juego o... No sé si... Creo que no, ya he hablado muchísimo, ya ni sé cuántos llevamos de vídeo. Ya un buen rato. Esta segunda sesión ya llevamos 50 minutos. 50 minutos. Que se dice pronto, ¿eh? Me gusta hablar demasiado, pero no, de las cosas que amamos, de las cosas que amamos, la verdad es que no tenemos problema. Pues muy bien, pues no sé si yo creo que vamos a ir cerrando ya un poquito la retransmisión, el directo. No sin antes un poquito llamar a la gente, ¿no? A las redes sociales. Ya sabes, no sé si quieres añadir algo con respecto a esto, Alejo. ¿De las redes sociales? Sí, o sea, pues ¿cuál es tu experiencia, ¿no? con las redes? ¿Qué crees tú desde tu visión? ¿Cómo podemos añadir esa salsita? ¿Cómo podemos llamar a la gente? No sé, por un lado, quizá que la gente se anime más a subir sus bandas pintadas, porque hoy justamente un compañero, no recuerdo el nombre, estaba, Iván Laureado subió unas bandas que encargó para pintar y que estaban increíbles, ¿no? Y había un compañero que estaba diciendo, ¿tendrás más fotos o tendrán más fotos de esta banda? Porque quiero buscar esquemas, ¿no? Y de pronto creo que fue Manu que empezó a subir fotos de su banda y no sé si alguien más. Entonces creo que eso, que pintemos mejor o peor, de pronto nuestras miniaturas pueden dar nuevas ideas a otras personas, ¿no? Sobre todo cuando hay tantas bandas y las que es de pronto animar a que la gente use más las redes sociales, no solo como observadores, sino que compartan sus cositas. Que el grupo de Facebook pues está ahí, pues no está muy activo. De hecho, me encasquetaron la administración junto con Caramés. Así fue como, mira, o muere o se cargáis a uno. Así, bueno, venga, va, a ver qué hacemos con el grupo. Pero igual, ¿no? O sea, sobre todo para los creadores de contenido y para algunas bandas y tal, pues que la gente se anime a compartir ahí.
que en Discord, como tú dijiste antes, que recibimos a la gente con brazos abiertos y que encima el de Wargames castellano no es solamente de Underworld, sino que hay para todos esos juegos Bs de Games Workshop, Kill Team, Blood Bowl, hay muchos más juegos, así que también invitarles a llegar allá, que hay muchísimo que compartir y que aprender, que los chats del WhatsApp pues no solamente hay memes, también hay charlas de cosas de táctica y de cartas y de reglas y de todo, entonces también que lo pongan en silencio como hago yo, como creo que hacemos todos, pero que estén ahí dentro. Y que jueguen online, ¿no? Yo creo que se aprende un montón, puedes probar un montón de bandas, incluso como consumidor, ¿no? Poder jugar una banda online y luego decidir, pues sí me gusta, luego me la compro, ¿no? Pues que prueben, ¿no? Que se animen, que hay muchísima gente, que todo el mundo está intentando jugar partidas online y que vengan, ¿no? No sé. Sí, así es, así es. Perdón que he estado así un poquito medio ausente, perdóname Alejo, porque estoy mirando lo que estabas diciendo, por ejemplo, de Iván, nuestro queridísimo Iván. Y estoy mirando aquí, estoy compartiendo la pantalla para ver, para mostrar un poquito a la gente que también, pues, que hay un montonazo de actividad por las redes, ¿no? Y justo estaba entrando, estoy ahora, o están viendo la gente, pues mi perfil, o sea, lo que yo veo, por ejemplo, cuando entro en mi Instagram, ¿no? Entonces, justo y lo que decías tú, justamente creo que compartí hoy esta banda, esta hermosa banda que subió Iván Laureado de Cassius Studio. Es el estudio que le pidió que le pintasen estos Celestus, que están increíbles. Y como bien dices, Alejo, hay un montonazo de opciones digitales. Utilízalas porque son gratis, están ahí y al final, como hemos dicho durante toda la retransmisión, son granitos que van sumando. Y al final es lo que nutre el que esta familia siga creciendo, ¿no? Total. Así es. Pues muy bien, Alejo. Yo creo que nos ha quedado una entrevista. No sé si llamarlo entrevista o charla, o nos falta aquí pues el cubata o el vasito de vino o lo que sea, pero bien chingón, como se dice aquí, una conversación bien chingona entre amigos. La verdad es que se agradece muchísimo, Alejo, tu asistencia aquí. Sabemos que eres una de las piezas fundamentales y desde aquí agradecemos toda la comunidad, te agradecemos personalmente toda la chamba que estás haciendo por unir y por hacer que esta comunidad crezca. La verdad que chapó, por muchísimas gracias por darnos a conocer y hacer que esta comunidad siga creciendo de esta manera. La verdad que un abrazón, en este caso transoceánico, pero en breve seguro que te lo voy a dar en persona. En breve es físico, sí. Así es. Gracias y yo creo que es una suma de todos. No voy a repetir, pero mucha gente haciendo muchas pequeñas cosas, construimos algo muy grande, ¿no? Y creo que es lo que queremos todos, que esto sea grande y que nos vaya bien a todos y que disfrutemos más el hobby. Así que súper. Y gracias por invitarme para nada, la entrevista. Para nada. Un placer. Pues muy bien, Alejo. No sé si conoces la coletilla de Buscaglorias. Yo siempre a todo el mundo le pongo contra la espada. La espada y la pared. Me veo tus vídeos, pero ahora me da... Yo te sigo. Venga, pues vamos a cerrar nuestra queridísima Buscando Gloria con Alejo en este caso, con nuestra coletilla de siempre de Buscaglorias, que todo el mundo ya conoce, pero le da cosita, que es normal. Y ya saben, como todos, cerramos con abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos. Cuídate, Alejo. Un abracísimo. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias por quedarte hasta aquí, Buscaglorias. Te espero en el próximo video y recuerda escribir aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido esta entrevista y si tú habrías hecho alguna otra pregunta. Y ya sabes, si no lo estás, suscríbete, comparte y dale al like, que parece que no, pero ayuda muchísimo al canal. Y como siempre, te espero en los directos de Twitch, donde interactuamos contigo personalmente. Para que lo tengas más fácil, te dejo abajito en la caja de comentarios los enlaces a todas nuestras redes. Y sin más, Cero se despide. Abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos.